está acá en la cabina. No sé si tú por lo visto, sí, pero esta vez era un poquito incómodo por lo de Gustavo, ¿no? Entonces había que respetar para muchos. Pero ahora vamos a hablar de un tema que también creo que es muy importante y actual. Muchos nos quejamos, yo soy entre ellos, no tan entre ellos, pero sí comparto la idea que la medicina ha perdido humanidad. Vemos a médicos y enfermeras, ¿no?, muy poca paciencia o trato a los pacientes. Justamente por eso ahora María, de esta caña por su nombre, ¿no?, justamente ha escogido ella como, ¿no?, su tema para hablar de este tema, vale la revolución. María, humanización de la medicina. ¿Por qué la medicina está tan deshumanizada? Empezamos por ahí. Bueno, se dice que el tema humano es algo que debería acompañar como un requisito para toda persona que está dentro del tema de salud, ¿no? Sabemos que eso es algo fundamental. Y mucho más. Así es, y más adelante de repente viendo otros factores que deberían darle esta condición a los profesionales de salud, a los que están dentro del sistema, a los gestores, etcétera. Pero ¿qué sucede? ¿No? Siempre se lapida, ¿no?, y es algo racional, es algo normal que las personas, los pacientes, vean a los profesionales, tanto médico, enfermero, tecnólogo, etcétera, como la persona que debería brindarle seguridad, ¿no?, debería brindarle salud, ¿no? Estamos en un ambiente, exacto, entonces confianza, ¿no? Tanto se habla de esto, pero lamentablemente vemos a diario que esto no se da. Y sobre todo, de repente en específico, en los servicios estatales. Así es. Entonces, esto es un problema que ya creo que desde siempre, es un problema siempre antálgico que siempre nos ha impactado. Entonces, como les decía, ¿no?, siempre se le pide al profesional, pero ¿qué hay detrás?, ¿no? Así es. Por ejemplo, ¿no?, ¿qué es lo que sucede? Tenemos a un médico que está atendiéndote, que de repente visualiza qué es lo que tiene, te habla del diagnóstico y todo, pero ni siquiera te presta atención, no te mira, no hace contacto visual contigo. Está mirando su computador y te hace algunas preguntas, teclea y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La persona se siente desatendida, se siente desplazada, de repente no me prestó atención, ¿qué será lo que me haya escrito? A veces, ¿no?, vemos si la letra es totalmente desastrosa y la verdad es así, y que el profesional no procura brindar justamente todos esos requisitos por los que se ha colegiado, con los que se ha recibido en la profesión que tiene, ¿no? Juramento hipocrático. Así es, en el médico, ¿no? Y hemos tenido de repente muchas personas que nos han, así como hemos tratado en el tema anterior, que han habido referentes, ¿no?, así como de la música criolla, que es un área también muy importante, en el área de salud también han habido referentes que, ¿qué es lo que primero que nos decían? ¿No? Primum non nocere, primero no hacer daño. Entonces, la parte humana es algo que desde siempre se debe de cumplir. No se ve, no se siente, no se percibe por la población. Dándoles un poquito de contexto, de repente en estadísticas en Chile, el día de ayer estuve, hasta hoy día, hay un congreso que se está dando acá en el Colegio Médico, que es sobre seguridad y calidad en el paciente. Bien, se está dando una serie de temas, se están hablando justamente de la parte humana de la atención del paciente. Entonces, ¿qué resulta? Que en la parte estadística que uno de los ponentes menciona es que el 70% de los problemas de salud en los hospitales de Chile, luego de miles de reportes, es el tema de la comunicación. La comunicación como una parte fundamental de una escala, no de una cadena que empieza por la parte del médico, por ejemplo, quien atiende, es el primero que recibe al paciente. Luego, ¿qué pasa después o qué pasa en el sistema? Falta de comunicación para decirle al médico, necesitamos que se cumplan ciertos requisitos para con el paciente. Por ejemplo, necesito de que tú atiendas a esta cantidad de pacientes, que cumplas tus horarios, que de repente estés de la mano con estándares, ¿no?, del hospital, de la clínica, cual sea el centro de salud, pero falta reforzar bastante este punto, ¿no?, el tema de la comunicación, el tema de la parte humana que lamentablemente no se ve y que hay problemas detrás de eso. ¿Qué factores son los que influyen, por ejemplo, ¿no? Yo he visto
Bueno, también hay que estar siempre atentos a lo que sucede en el aspecto de salud, sobre todo en los hospitales del Estado, ¿no? Si uno va a un hospital del Estado, tienes que ir bien persignado para que te atiendan, porque la calidad que te dan es de acuerdo a lo que el Estado brinda al hospital, los medios, para que pueda funcionar, que es escaso, sinceramente. Así Entonces, si yo que sufro de un mal renal y que tengo que hacer mi diálisis cada 2 días, entonces no voy a tener la atención que más o menos se llame humanizado, sino me van a tener a un rincón, espero mi turno, me suben a la camilla, me ponen 3, 4 jeringas así es. Y a llorar. Justamente nos está explicando María ese detalle, ¿no? Ahí vamos a escucharla para ahí y al final le metemos ahí la batería fuerte. Así es. Por ejemplo, ¿no? Hacemos tal cual el ejemplo que usted nos ha brindado, hacemos cola para una atención médica o para sacar citas, ¿no? De madrugada. Exacto. Entonces, supongamos de que estamos nosotros 3 en la cola, ¿ya? En el mismo hospital. Entonces, yo puedo tener una necesidad, ¿no? Según mi rango de edad, mi rango etario, igual en el caso de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, las necesidades también son particulares, no siempre se atiende este sentido de personalización en buscar lo que realmente necesita el paciente, ¿no? Según edad, según sexo, según de repente condiciones socioeconómicas. Entonces, también la voz, así como el nombre del programa, la voz del paciente es importante, ¿no? Poder reconocer cuáles son esas necesidades profundas que realmente se necesitan solventar, ¿no? Sin eso, sin ese panorama general que deberíamos nosotros analizar previamente en la gestión, en el sistema, no se va a poder lograr y todo va a ser algo romantizado, ¿no? Es decir, tengo la intención de que ya no esperes tanto tiempo en cola y ya, a ver, hacemos 2 colas, ya, creamos una caja más. Pero eso no es el problema fundamental, al igual que como se llama, que decimos, ¿no? Solamente la parte privilegiada de la sociedad son las que pueden adquirir o pueden acceder a los servicios de salud. ¿Y qué pasa con la otra población? Que no puede pagar o solventar de repente una cita médica porque el seguro de repente demora 1 mes o más. ¿Qué es lo que pasa con ese grupo, esa comunidad, esa población, ¿no? En este punto hay que poder resaltar también qué más hay adicional a lo que ya vemos. El médico puede tener turno de 72 horas, sin dormir, de repente comiendo poco, con pésimas condiciones, ¿no? Para que se sienta cómodo o de repente pueda brindar una buena atención y eso se refleje en el paciente. Por eso que al inicio les decía, no siempre se la pide al profesional, pero no se observa o no se ve qué más impacta al personal para que pueda tener también, y como todo ser humano que somos, esa consecuencia o esa evidencia de su malestar, de la mala condición que tienen como trabajador también. Entonces, eso es importante también verlo, ver un poquito más atrás, ¿no? El tema, les comentaba, ¿no? El tema de la comunicación, saber establecer realmente qué es lo que se necesita. También, por ejemplo, ¿no? Muchos, o esta frase que siempre lo repito, muchos proyectos importantes, muchas ideas grandes se quedan de repente en camino o se caen por pequeños detalles. ¿Y en dónde va esos pequeños detalles? También por falta de presupuesto. Por falta de presupuesto, claro, ¿no? El Estado no... Bueno, el Estado tiene su pirámide de dar dinero a ciertas prioridades. Y la salud no es pues una prioridad, como la educación. Entonces uno puede ver hospitales hacinados y dependiendo yo creo que es mucho más difícil, más crítica la situación ahorita de medicina. Mucho más crítica. Claro. ¿Cierto, no? Pues tú estás viendo yo respeto, pero no son los únicos profesionales que trabajan arduamente y con estrés. Pero eso no implica después un mal humor, puede implicar varias cosas. Pero hay
doctores y enfermeras también son tan malcriados con los pacientes. Así es, Y eso no eso se es justifica. cierto, así es. Entonces, si bien es cierto, como profesionales uno debe de mantener esa posición, ¿no? Ese trato ideal al paciente, a las personas como nosotros, ¿no? Todos somos seres humanos, creo que no hay ningún tipo de diferencia más que de repente yo estoy del otro lado porque quiero conocer tu situación y darte una solución a tu problema. Entonces, las personas de repente siempre buscamos nosotros como pacientes, porque todos hemos sido pacientes en algún momento, buscamos que primero nos provean salud, nos den bienestar, ¿no? Y además también que el profesional nos trate bien. Sin embargo, no desmerezco de repente el tema de no justificar. No se justifica un maltrato, ¿no? Separando las palabras, maltrato al paciente, ¿no? O inclusive llegando a la palabra específica, ¿no? Al maltrato, y eso sí se ve, ¿no? Inclusive familiares, yo escucho a diario eso, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo frente a eso? Simplemente estamos mirando, así es, correcto, ¿no? Cosas que no deberían suceder, no deberían suceder. Existe una gran brecha lo que es las clínicas, por ejemplo, una clínica de clase A1 te da todo lo que uno quiere, hasta de más. Exacto, lo mínimo. Claro, así es. También solo de mano. Sí, pero te hacen todos los exámenes. Pero... Es más, tienes un bultito, hasta pasa por radiología, por clínica nuclear y no sé qué, pero toditito son abusivamente caras. Ahí estamos hablando de humanización. La deshumanización ya viene en el campo. Es mucho más complejo, ¿no? Sí, claro que sí. No solamente es lo que vemos o percibimos, ¿no? De manera externa, sino qué es lo que hay por dentro, ¿no? Esos factores, no todos son atendidos, no todos son priorizados, ¿no? Claro. Entonces, la relevancia justamente está en que el Estado no provee ese tipo de apoyo real, ¿no? En temas financieros, económicos, no se ve. Claro. O sea, no es solamente planificación. No solamente es eso, ¿no? Hay fases, por ejemplo, de control. ¿Qué se hace con esa planificación previa, ¿no? ¿Cómo se monitoriza que realmente se cumpla lo poco o mucho que hay de repente para poder disponer? ¿Qué recursos realmente se necesitan? Por ejemplo, ¿no? En pandemia, ¿qué es lo que hubo? Sobre excedente, ¿no? Un excedente de lo que es recursos. Justamente cuando ya estábamos en proceso, todavía el tema de pandemias está a flote, pero justamente cuando ya estábamos mermando ese tema, se pedía la misma cantidad de lotes de insumos médicos, viendo si eso es realmente necesario, claro, si realmente se necesitaba. Sí. Exacto, exacto, nos saturamos en algún momento. Lo que yo más coraje y no mucha gente es que te compraban para la pandemia, a veces no llegaban a los hospitales. Así es. ¿No? La corrupción. Correcto. Siempre la corrupción. Así es. O la inflación de precios, ¿no? Los precios sobrebordaban de repente una mascarilla, ¿no? De una marca en específica, los 50 soles al inicio. Y ahora hasta que se vende 5 soles. Gente se ha muerto porque le han dado productos malos. La policía han sufrido defectos por su nutrición, le daba materiales que no tenían ningún tipo práctico, no servían para cuidar la vida. Los recursos disponibles no fueron suficientes, el dinero no fue suficiente. Y había plata en el Perú. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace realmente? ¿No? ¿Es realmente transparente? Yo creería que ahí hay mucho que ajustar. Mira, cuando uno empieza a revisar las notas periodísticas de aquella época, te das cuenta que habían hospitales que estaban saturados ya de pacientes y que los médicos no estaban con el staff completo. O sea, habían hospitales que tenían 40 médicos y solamente iban 11 o 10. Sí, por temor a contagiarse. Así es. Y vieron. Y muchas clínicas que fallecieron. Y muchas clínicas no querían atender a ese excelente hospital público, no querían. Nuevamente el común denominador, ¿no? Las condiciones también de como un trabajador, muy aparte que sea profesional de salud, ¿no? ¿Sabes, María? Necesita, ¿no? Al margen debe haber una explicación técnica, según razones, todo, pero me pongo como un hombre de a pie.
Yo he estado en colas, ¿no? Yo tengo CIS. Entonces he visto todo el sufrimiento de la gente, el padecer. Gente mayor que yo, madrugada, con frío, paradas. Bien, están ahí, pasaron todo. Llegan al médico y una atención pésima. Llegan al sitio para tener enfermedad, te diga, ya, cola, hay un trato, realmente parece que no existen valores humanos, no hay educación. No se puede Lo controlar, mínimo. no se puede controlar la reacción Y de una persona que cuando va al hospital a su trabajo a cumplir su misión y ve que Pero, hay 80 pacientes sí, esperándolo sí. a él. Te pregunto. Y él no tiene pues la capacidad Claro, para... Te pregunto, Correcto. sé la Sí, respuesta, pero no quiero decirla porque después soy injusto. ¿Le interesa la vida a los médicos? ¿O no Ese le es- importa si el paciente muere? Esa es una pregunta que todo paciente le hace, ¿no?, al profesional. Y ahí viene que tomemos conciencia y responsabilidad de lo que hacemos. Muy aparte de que tenga solamente un lapicero para poder hacer algo. Nosotros, de repente, en cualquier sector, y esto muy aparte del tema de salud, ¿no?, la parte de sensibilización con la otra persona se ha perdido, ¿no? Sensibilizarnos con el prójimo, justamente de estos valores humanos que tanto de repente la religiosidad también nos proporciona a las personas creyentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se está sembrando? La parte educativa, la familia, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y qué importante. ¿Qué hacer? Por ejemplo, Empezamos de un día tú repente, puedes tener una edición, apuntas a eso. ¿Qué harías? empezando realmente a tomar conciencia de la realidad en la que estamos. Es una realidad precaria, no tenemos las condiciones suficientes para poder hacer algo, pero hay algo que podemos hacer al final. ¿Qué? Siempre, ¿Qué? siempre. Tratar bien al paciente. Es algo tan simple, pero a veces, como había explicado anteriormente, ¿no?, la parte del sistema sí nos da ciertas, tenemos consecuencias negativas hacia nosotros, como personal de atención al paciente. Pero ¿qué pasa? Que también nosotros debemos ser realistas de que a veces no podemos cambiar todo, no estamos dentro del control. Claro, mira, Javier, hay en los hospitales, simplemente necesitamos más hospitales. Las postas ni siquiera se dan abasto para poder atender a una comunidad o un barrio. Hay muchos hospitales que son elefantes blancos porque no hay nada. El Almenar, o Arequipa. te vas acá a Revalete, hay un edificio inmenso Así de es. más de 15 pisos que no se Lo utilizan. están vendiendo, por eso no lo usan. Que no se utilizan. No, el Estado está por encima de todo este problema el Estado tiene que ver ahí, ¿no?, en sus decisiones en políticas. Aparte, no hay una política de salud. Entra un No gobierno, hay las necesarias, como exacto. en todo Así campo, es. entra un gobierno y Claro. borra todo lo bueno del pasado. No, para tú le voy a dar crédito ¿no?, a mi rival. No. Las Cambia brechas todo, siguen las brechas. ampliándose, las brechas siguen abriéndose. Ya. Decimos, ¿no?, infraestructura, presupuesto y todo lo demás. Pero ¿qué hacemos dándole acceso a la población si ya hay brechas dentro, si hay problemas dentro? Sí, ¿no? Y otra solución, también es muy difícil, dada la situación real, es el control del presupuesto. Claro que Usar bien sí. el dinero, porque dinero hay. Mira, la corrupción ha llegado a todas partes, que cuando tú vas a un hospital público, esos directores, algunos, no todos, algunos directores están coludidos con clínicas Sí, particulares hay todo para eso, que hay sean todo los, eso. Y hay los un montón- servicios externos. Hay un montón de casos que hablar, chica, ese es el Hasta problema. Es un tema muy amplio, de verdad, Está sí. podrido el sistema. De repente Así se es. malogra Está una por- tomografía, un rayo X. Son negocios. O no están los chicos encargados de hacer los análisis. Yo creo que esa es la mejor, ¿no? La medicina ya es todo un negocio. Eso no lo puedo negar. Estamos tomando el programa, ya nos están pidiendo tu última sugerencia para... Bueno, que este tema es súper amplio, pero ahí viene el sentido de responsabilidad y profesionalismo de cada persona que forma parte del sistema de salud. Solamente es brindar una correcta atención y sentarnos también en la silla del paciente. Así es. Y ser mejores personas. Correcto. Siempre. Bueno, Así es. el tema nos ganó. Solamente para terminar, decirle que